Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Espero que bien. Qué bueno haber hoy a través de los cánticos recordado a nuestro buen Jesús. Él es el motivo, como ustedes lo saben, de celebración de la Navidad. Lastimosamente, a través del tiempo, a veces las motivaciones han cambiado, ¿verdad? Pero aún se mantiene entre el pueblo que ama a Dios y ama a su Hijo el hecho de que cada 24, cada 25 de diciembre celebramos el nacimiento de un Salvador, de aquel que transformó mi vida y creo que transformó la vida de muchos acá. Amén. Y es que realmente hoy el título es una historia, de pronto me regalan la primera diapositiva, una historia que transforma vidas. Vamos a estar basados hoy en, muchas gracias Pedro, eh, vamos a estar basados hoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, gracias, versos 1 al 14. Y entonces les decía que eso es una historia real. Gracias que esto no es un mito, como muchos dicen, sino a través de los años y los años, todos los que han querido quemar la Biblia, terminarla, y como ayer lo hablábamos con algunos amigos, aún sigue siendo el bestseller, el libro que más se vende cada año. Cada año. Es increíble esto, ¿no? Así, y todos los enemigos que han tenido, todos los que han tratado de negar. Y es más, es sorprendente ver que muchos, los que realmente se han dedicado a estudiar la palabra a fondo para negarla, para decir que es mentira, han resultado creyendo y defendiéndola, como el caso de Josh McDowell, ¿verdad? Entonces, qué bonito ver que Cristo es cierto y que es real no solamente en el hecho de que está en la palabra de Dios y está en la historia del mundo, sino como lo decía Alejandro aquí adelante, está en nosotros. Nosotros somos el templo y ahora Cristo habita acá en nosotros, es real. ¿Hay historias y hay personas que han impactado tu vida? ¿Sí? Hay personas que tú digas, wow, yo conocí a esta persona y esta persona de verdad cambió mi forma de pensar, cambió mi forma de vivir. Ahora, hay historias que seguramente también lo han hecho, ¿no? Para mí, no sé para ti, pero sin duda para mí el personaje central de la historia se llama Jesucristo. Tanto que partió el mundo en dos. Contamos y estamos en el 2025, ¿después de quién? Sí, no de Juan, ni de Fernando, ni de Mahoma, no, después de Cristo. O sea, fue tan impactante lo que el Hijo de Dios hizo en este mundo que partió la historia en dos. Por eso impactó la vida y sigue impactando la vida de muchas personas. Él es el personaje y es también el tema central de la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central, el personaje central es Cristo redimiendo a un mundo caído. Ese es el tema central. Y por eso siempre hablamos de Cristo y nos gozamos cantando de Cristo como hoy lo hemos hecho. Desde antes de la creación del mundo, ya el Señor Jesucristo junto con su Padre, con nuestro gran Dios y con el Espíritu Santo ya estaban haciendo este plan de redención en nuestra vida. Ya ellos sabían y Jesucristo ya sabía que un día tendría que venir a este mundo para redimir, para comprarnos, para expiar, es decir, para quitar ese pecado que nos estaba condenando a una eternidad sin Dios. Esta historia que vamos a narrar, que es apenas el principio de la historia, nos deja grandes enseñanzas que nosotros como hijos de Dios tenemos que replicar en esta vida. Y hermanos, todos los que estamos acá, esto que hoy vamos a ver y esto que vamos a replicar aquí, tiene que ser compartido al mundo. Yo le doy gracias hoy y de verdad que felicito al Ministerio de Evangelismo, felicito al Ministerio de la Alabanza, felicito a los editores y hacedores, felicito a todos los que en esta tiempo de Navidad han participado de los diferentes eventos que se han hecho en pos de proclamar el Evangelio en este tiempo. Ayer tuvimos un tiempo bien bonito allá en el parque, de verdad que felicito el esfuerzo tan grande que hicieron los diferentes ministerios para estar allí, no solamente para estar y predicar, para cargar las carpas, las sillas, gracias a todos aquellos que nos colaboraron con este tema. Y sé que no fue fácil, pero de verdad, cuando es para Dios uno lo hace con gozo y sin queja, ¿verdad? Lo hace feliz. Entonces, bueno, vamos a Lucas, capítulo 2, y ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva
los versículos 4 al 5, pero yo voy a leerles del 1 al 3. Dice que aconteció en aquellos días que salió un edicto de Augusto César para que se hiciera un censo de todo el mundo que estaba habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno en su ciudad. Y ahí viene el verso 4 y 5. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa de la familia, él, o sea, José de la casa de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Ok, bien. Cuando uno lee la narración bíblica en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad?, se da cuenta de que hay muchas especulaciones, hay muchos cuentos que además han venido de la tradición, de lo que yo me puedo imaginar, y está bien imaginar, porque Dios no entró en detalles con esto. Lo importante era mostrar que su palabra era cierta y que un día ese hijo del cual aquí estuvo hablando en Isaías capítulo 7 y 9, Miguel, una profecía que fue dada 650 años antes de Cristo, se iba a cumplir. Un niño iba a nacer de una virgen, ¿es cierto? Y le iban a colocar, ¿qué nombre? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Igual vamos a ver que Miqueas 5:2 también se cumplió, que sería en Belén que tenían que nacer. Todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, cosas que se profetizaron incluso 1500 o 1600 años antes de Cristo, se llevó a cabo porque su palabra es fiel, no falla, sus promesas son ciertas, son en el sí y en el amén, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar la realidad de lo que la palabra nos dice. Nos encontramos a una pareja, ¿quién están? Están José y están María, los dos eran de la tribu de Judá, los dos eran descendientes directos de David, y eso ya era un cumplimiento. Jesús tenía que nacer de la tribu de Judá, de la descendencia de David, porque así estaba prometido para ellos. Ella se encontraba embarazada y en su vientre, por una obra maravillosa y gloriosa, solamente hecha por el Espíritu Santo, ¿verdad? Allí estaba habitando el Hijo de Dios, aquel que iba a venir al mundo con el propósito de salvar y de salvarnos, como les decía anteriormente, de una condenación eterna. Pasaron 33 años después de que Jesucristo nació para que Él muriera en una cruz, como ya lo han dicho aquí reiteradamente en la dirección, y que Él pudiera morir y pagar por nosotros. Y es que solamente Él tenía el privilegio de morir. Ni tú ni yo hubiéramos podido morir en una cruz porque somos pecadores. Tenía que ser un cordero santo para que quitara el pecado del mundo. Por eso Él debió morir y pagar por nosotros. Él es nuestro abogado, el que pagó por nosotros allí. En aquellos días, Judea se encontraba bajo el imperio romano y gobernaba uno de los grandes Césares, de los más famosos, Augusto César. A los que les gusta la historia saben que Augusto César fue novio ¿de quién? De Cleopatra. Muy bien, alguien por ahí estudió historia. Muy bien, exacto. Sí, era una de sus novias, ¿no? Y Augusto César había ordenado que se llevara a cabo un censo por todo el imperio romano. ¿Por qué? Los historiadores dicen que la razón era que quería que cada uno fuera a su ciudad. Cuando fuera a su ciudad se darían cuenta los bienes que tiene en la ciudad cada persona. ¿Para qué? ¿Para cobrar más impuestos? ¿Ha cambiado los gobiernos? No han cambiado, siguen igual, ¿verdad? Entonces ese era como el propósito de ir allá. Y ante esa orden del César, José y María pues deciden, no tanto que deciden, es que les tocó viajar, ¿verdad? Estaban bajo un imperio el cual lo que ordenaba se hacía. Ellos vivían en Nazaret, un pueblo que queda al norte de lo que hoy es Israel, ¿sí? Y debían viajar hasta Belén para que allí pudieran llevar a cabo el censo, ¿verdad? Y eso ya tenía un cumplimiento. ¿Qué dice Miqueas 5:2? De Belén Efrata nacerá aquel que salvará al mundo, ¿verdad? Ya eso estaba profetizado 600 años antes y por alguna razón Dios mueve todo, coloca a Augusto César y los obliga a ir ¿a dónde? A Belén. O sea, eso no fue porque sí, eso estaba, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado, ¿cierto? De Nazaret a Belén hay 150 kilómetros de distancia.
Es como ir de aquí a pie a la ciudad de Tunja. ¿Alguno ha ido a Tunja? ¿Cuánto se va uno en carro? Bueno, si son decentes, 3 horas. Bueno, ahora toca así, porque no puede uno andar a mucha velocidad, entonces más o menos son 2 horas y media. 3 horas con la parada en cierto lugar, ¿se acuerdan? A comer arepa. Entonces, ahí son 3 horas. Con la diferencia que en ese tiempo la carretera no estaba pavimentada. Con la diferencia de que en ese tiempo no, ni modo, o sea, José no pudo tomar el celular y pedir un Didi para ir a Belén. No pudo, porque no había, ¿sí? No había eso, ¿sí? Y el Waze, el Google Maps de la época, solamente tenía una sola ruta. Y decía, se van hasta el río Jordán, que era estratégico porque en el río Jordán encontraban dátiles, encontraban frutas de todo tipo, naranjos, me imagino que uvas. Y ellos bajaban por todo el río Jordán hasta Jericó. Ahí en Jericó el Waze decía a la derecha y llegaban a Jerusalén. Y allí en Jerusalén decía baje y bajaban a Belén. Estos eran 150 kilómetros difíciles, enfrentando descensos y ascensos complicados. Una mujer que tenía más o menos ¿cuántas semanas? A ver, las mujeres, las que han tenido hijos, como 37 semanas, pongámosle, 38 semanas tenía esta mujer. Las mujeres que han sido mamás acá, ¿es fácil caminar con 37 semanas de embarazo? Las que han sido mamás, ellas saben cómo es eso. Entonces, como para que nos metamos en la historia y veamos que no fue fácil, que fue complejo. Es más, algunos dicen que, y dibujan que María iba en un burrito, pero la Biblia no dice nada de eso. No sé si a ella le tocó enfrentar eso a pie o si realmente iba en un burrito. A mí me parece que ir en un burrito una mujer de 37 semanas no era muy confiable, ¿verdad? El caso es que las personas duraban normalmente 5 días en ese recorrido. Obviamente María y José debieron demorarse unos 8 días. Eso es lo que se calcula más o menos caminando. Un día de estos nos vamos todos a Tunja a ver cuánto, a pie, a ver cuánto demoramos. No, había que parar cierto tiempo, descansar, y había que dormir en ciertos lugares para poder seguir. En esa época, hace apenas, desde esa época hasta hace apenas, yo creo que un siglo, yo hablaba alguna vez hablaba con mi mamá de eso, que hoy la tengo acá, me da mucha alegría tenerla aquí, y a mi hermana también. Y me decía mi mamá que en esa época, estamos hablando de 1939, 40, morían muchas mujeres a la hora del parto, y morían muchos niños a la hora del parto, porque en esa época no había EPS, ¿no? No, pues María no fue, con todo lo que lo consienten a uno ahora acá, ¿no? No había ecografía, ay, que el niño viene bien, que se está colocando bien, ¿cómo es que dicen allí? Que se está acomodando bien en el útero de la mamá, que ya puso la cabecita, que ya viene. No, ellos no podían ver eso. En esa época no habían esos adelantos técnicos. Muchas mujeres morían porque sucede que no se podía determinar si el niño realmente podía nacer. Ahora determinan eso y dicen, nada que hacer, toca cesárea, ¿verdad? En época, ¿qué es cesárea? Haciendo fuerza a la mamá y a veces morían el niño y la mamá. La tasa de mortalidad de mujeres naciendo era grande, por eso es que muchas mujeres morían a los 25, a los 30 años en aquella época, ¿verdad? Entonces miren qué bonito es ver desde acá el cuidado de Dios sobre ese niño y sobre esa familia. Caminando con 38 semanas, 150 kilómetros en un lugar bien difícil, ¿verdad? Porque Dios dijo, es que así va a ser. Esa es la voluntad de Dios. Y para nosotros ya eso es una gran enseñanza. Lo que Dios ha dicho sobre tu vida es verdad. No lo que yo diga, no lo que diga un pastor mentiroso de los que hay ahorita bastantes, venga, le profetizo, eso es paja. Es lo que diga la palabra de Dios. Sus promesas son ciertas. No dudes de ellas, son ciertas. El Señor hará lo que sea en el momento más difícil de tu vida, pero cumplirá lo que la palabra de Dios dice. Amén. Así es. Y así lo ha hecho en nuestra vida. Esa es su gracia para quienes confiamos en Él. Pero a pesar de que María afrontaba pues tamaño peligro, pues la voluntad de Dios dice allí en Miqueas 2 que es que Él iba a nacer, ¿en dónde? En Belén, para salvar a una humanidad que estaba perdida. Es muy probable que José y María no viajaron en invierno.
ni en verano. ¿Usted sabe qué es caminar en verano en un desierto? Yo no sé si alguno aquí ha tenido la experiencia que yo tuve de trabajar 2 años en La Guajira, ¿sí? Yo trabajé en La Guajira durante 2 años y a veces nos tocaba hacer algunos recorridos muy cerca a Maicao, en el trabajo que yo desarrollaba. ¿Y ustedes saben qué es caminar con 43 grados en la cabeza? Entonces yo no creo que viajaron en esa época, ¿sí? Tampoco creo que viajaron en invierno, porque los desiertos y ese sitio, en momentos de desierto y además que allá sí hay estaciones, es demasiado frío. Sabemos bien que posiblemente Jesús, por lógica, no nació el 24 de diciembre, eso es más una tradición, pero sin embargo, lo que sí es cierto es que debió nacer en otoño o debió nacer en primavera. La Biblia no dice. Tal vez para que hoy varios se peleen en WhatsApp, uy, la Navidad es pecado. No, seguramente, no sé por qué, pero lo que sí es cierto es que estas épocas de Navidad y las tradiciones que hay alrededor de la Navidad, la natilla, los buñuelos, la novena, hermanos, eso no es para pelear, es para compartir a Cristo, es para aprovechar. Entonces sí, vamos a celebrar el 24 de diciembre que nació Jesús, así no haya nacido, pero compartimos en la familia de que un Salvador vino a este mundo. Eso es lo que realmente importa, no podemos a discutir sobre tradiciones. Me encanta cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y ve todo ese poco de idolatría, el dios Zeus, todo eso, y él dice que le enardecía en su corazón, pero sin embargo encuentra un lugar donde dice al Dios no conocido, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Se puso bravo y dijo, no, ustedes no pueden aquí adorar. No, él fue sabio. Él llegó, lo invitaron al Areópago, dijeron, vamos a ver este loco que nueva doctrina trae. Y él dijo, ¿saben que veo que ustedes son muy religiosos? ¡Qué sabiduría! Me puse a pelear con ellos. Veo que son muy sabios ustedes y son muy religiosos. Pero les cuento que vi un monumento al Dios no conocido y yo lo conozco. Yo lo conozco. Se llama Jesús y les predica de Cristo. Dice que muchos se convirtieron en Grecia en aquel día. Eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Ojalá que nos quite de nuestra cabeza toda esa religiosidad que a veces nos impide proclamar a Cristo. Me encanta eso de esta iglesia, porque hemos aprovechado las oportunidades ahorita en Navidad para proclamar el Evangelio. La historia bíblica nos asegura que después de un recorrido que no debió ser nada fácil, ¿verdad? María y José logran llegar a Belén, ¿verdad? Dios en su misericordia, en su gracia, cuidó de sus vidas para que ellos llegaran allí a Belén. Y aquí creo que es necesario preguntarnos, viendo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, preguntarnos para nosotros en este tiempo, como a nuestro carácter, preguntarnos cuán misericordiosos somos nosotros cuando vemos a otros pasar necesidad. ¿Cuánta gracia mostramos a este mundo viendo que está perdido, cada vez más perdido en el pecado? ¿Cuánta gracia yo tengo? Tengo la misma gracia, el mismo cuidado, la misma misericordia que el Señor nos enseña en esta historia. Imitemos eso en esta Navidad. Yo creo que si la gente ve eso más en nosotros, eso impacta más que el mismo mensaje del Evangelio. Si ven amor en nosotros, si ven misericordia, si ven gracia en nosotros, cuando les predicamos el Evangelio, la gente dice, le creo. Lucas 2, siguiente diapositiva, en el verso 7, verso 7c de Lucas 2, dice que no había lugar en el mesón. Sin embargo, vamos a leer todo el contexto desde el verso 6. Dice, sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron, o sea, cuando estaban en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a un hijo, a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo creo que por andar, o sea, cuando dieron la orden, todos salieron y los que no tenían a la mujer en embarazo, pues llegaron de 5 días, pero ellos ¿cuánto tiempo duraron? 8 días. Cuando llegaron allí, no encontraron lugar donde posar. En esa época no había Booking, no había Decameron, no podía yo llamar por teléfono y, oye hermano, por favor apártame una, ¿sí? Voy a reservar, ¿sí? Una con jacuzzi y todo el tema. No, en esa época no había eso. Ahí sí, el que primero se arrodilla se confiesa, o sea, el que primero llegaba, el Airbnb de la época decía, el que primero llegue toma la pieza. Y cuando llegaron ellos no había nada. No nos dice la Biblia, ahí se inventan de que un hombre, yo me acuerdo una vez escuchando yo una historia, no, había un hombre, entonces les dijo, no, pero yo tengo allí un pesebrito, no, eso no decía nada de eso.
Pero alguien se debió compadecer de ellos, es la lógica. Los vio en eso, vio esta mujer allí embarazada y les mostró un lugar donde podían posar y era un pesebre, ¿no? Entonces, vayan ustedes imaginando esto de alguna manera y es una mujer en ese estado de embarazo llegar a un lugar, querer descansar después de 8 días de viaje y no había lugar. Pero a mí, ¿sabe qué me sorprende más? Que el creador del mundo, el Logos, el que con su palabra creó cada cosa que existe, el rey de este universo, estaba ahí en esa barriquita. Qué humildad, ¿no? Qué tan poco humildes a veces somos nosotros, como el rey del universo, el Dios poderoso es humilde. Y hasta ese, y es para que entendamos cuando Filipenses dice que negó ser Dios para venir a este mundo, descender, hasta incluso morir como el peor de los reos en una cruz. Allí iba Él. Allí iba Él caminando. En Lucas 2:6, y la siguiente diapositiva, dice, sucedió que mientras estaban allí, llegaron los días llegó el momento del alumbramiento. ¿Sí? Inicia ese trabajo de parto. Mujeres, ¿alguna ha tenido trabajo de parto aquí? Es chévere, ¿no? Pues uno de hombre apenas las mira porque horas, ¿no? Dios mío, pobrecita, pero uno es como un bobo, es que respire. A ver, reténgala, sí, uno le ayuda a respirar. Bueno, eso le enseñan a uno en el curso profiláctico, entonces pues toca ahí hacerlo, ¿no? Pero realmente uno se siente totalmente impotente, esa es la realidad. O sea, una mujer llegar después de 8 días de viaje por el peor de los terrenos, embarazada, 38 semanas de embarazo, llega, le empiezan las contracciones, no hay lugar, le dan un pesebre. ¿Puedes imaginar eso? Para los que hemos sido papás y hemos visto sufrir a nuestras esposas, no fue nada fácil. No me quiero ni imaginar lo que ellos estaban pasando en ese momento. Pero otra vez, la gracia de Dios seguía en acción. Dios estaba en control. Eso no era algo que se salía de las manos del Señor, ¿no? Allá había un lugar libre, un pesebre. ¿Y qué era un pesebre? Bueno, los que conocemos, el campo es un establo. Allá en el establo normalmente están los caballos, los burros, las mulas, ¿no? Normalmente. A veces también guardan ovejas, vacas, también. O sea, un poquito, no muy higiénico, ¿no? Para afrontar un parto, ¿no? No era muy fácil. Realmente que sigo sorprendiéndome es de Cristo allí, el Hijo de Dios, el Rey del universo, ahí, dispuesto a nacer en el peor de los escenarios, por amor a ti y por amor a mí. Wow, ¿no? Qué diferente es, ¿verdad? Qué diferente es el Señor. Dejó el orgullo, o sea, Él no tiene orgullo, no tiene egoísmo como nosotros. Nosotros somos orgullosos, somos egoístas. A nosotros nos gusta que nos sirvan, pero no nos gusta servir, ¿verdad? Nos gusta que nos den, pero difícilmente damos a veces, ¿no? No estamos dispuestos a veces a renunciar a nuestros títulos, ¿no? No. Es más, yo veo entre los hijos de Dios también la búsqueda de títulos. ¿Sí? Eso lo sigue viendo uno y es por eso, pero Cristo no, Cristo dijo, me despojo de esos títulos y vengo a este mundo, porque tengo que cumplir una misión. Y nos vamos ahora a Lucas 2:7, que dice la siguiente diapositiva. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Entonces, no se nos habla de que había una partera, tampoco, o que había un médico gineco-obstetra allí, en ese momento, listo para recibir, no. Se desconoce dónde consiguieron agua. Se necesitaba agua para atenderla a ella, para limpiarla. No sabemos el pedernal que usaron o el cuchillo que les prestaron para cortar el cordón umbilical. O sea, la asepsia no creo que no era la mejor, no creo que era la mejor, ¿verdad? Era un caldo de cultivo más bien para una infección en ese momento. Pero el Señor estaba allí. Y eso es algo que quiero que entendamos. El Señor también, a ti también te cuida. El Señor también a ti te protege en todos los momentos difíciles de tu vida. ¿Has pasado momentos difíciles este 2025? ¿Quién ha estado al control?
¿Quién te ha protegido? ¿Estás pasando ahorita por un momento difícil? Confía en Dios. Mire, en situaciones realmente menores que esta que estaba pasando José y María, hay gente en cosas, pero mucho menores, que se cortan las venas. En mucho mejor, menores que eso. A mí me ha pasado, que después uno piensa, wow, qué pena, yo lleno de ansiedad y estresado por esta bobada. Y mire lo que realmente Jesús y María estaban afrontando, pero ellos tenían su fe puesta ¿en quién? En Cristo. En el mismo Cristo que estaba dentro de su barriguita. Vamos a Lucas 2, 10 al 11 ya para terminar. Entonces voy a leerles en todo el contexto acá de nuevo, 5, 6, 7, del 8 en adelante. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presenta y la gloria del Señor los rodea de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sí? De repente apareció con él un ángel y una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, a los hombres quienes Él se complace, dice en esta versión. En la vida de Jesús, podemos ver que la vida de Jesús está llena toda del acompañamiento de ¿quiénes? De ángeles. ¿Sí han visto? ¿Sí han analizado? En la vida de Jesús, desde antes de su encarnación, los ángeles ya estaban pronosticando y anunciando las obras y el carácter de Cristo. Isaías vio a Jesús, ¿recuerdan? Isaías 6, ¿en dónde vio Isaías 650 años antes de que Cristo viniera a este mundo? ¿Qué visión tuvo Isaías de Cristo? Sentado en su trono. Y ángeles lo rodeaban, le servían y cantaban, santo, santo, santo. Desde antes, miren eso, ¿sí? Cuando se manifestó a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes lo acompañaban? Ángeles también, ¿verdad? Cuando le anuncia a María que va a tener un hijo que se llama Manuel, de acuerdo a Miqueas 5:2 y de acuerdo a lo que nos compartía Miguel en Isaías 7 y 9, también fue un ángel, un arcángel, Gabriel, quien lo comunica. Cuando Cristo fue tentado, dice que después de que venció a Satanás y venció la tentación, vinieron ángeles y le servían, ¿sí? ¿Quién fue dice que cuando estaba en el huerto de Getsemaní sufriendo, diciéndole al Señor, si quieres tú pasa de mí, Señor, esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que después en esa angustia vinieron ángeles y lo consolaban y le servían. Cuando Jesús muere y después resucita, ¿quién anunció que había resucitado? Ángeles. Y 40 días después, Él asciende a los cielos y ¿quiénes anuncian que Él volverá? Ángeles. Ese privilegio no lo tiene sino ¿quién? Sino Cristo. ¿Sí? Eso no lo tiene el presidente de los Estados Unidos. Cuando quedó de presidente no lo fue un ángel quien anunció, ni el de Rusia tampoco, el de Colombia menos, ninguno. Sí, ninguno. No estoy hablando de política, pilas. Simplemente digo que nadie, ningún hombre, ni el que gana el premio Nobel de las ciencias, de matemáticas, tiene ese privilegio de que viene un ángel y pronostica el tema. ¿Sí? Viene un ángel y pronostica y lo dice. No. ¿Quién lo hizo? Solamente Cristo. Y dice que en la eternidad, allí en Apocalipsis, muchos ángeles estarán alrededor. Dice que millones. ¿De quién? Del Hijo de Dios, cantándole. Por eso estos ángeles se presentan aquí a estos pastores y anuncian, y de aquí vamos a terminar, anuncian algo importantísimo: el Salvador del mundo ha nacido. ¿Sí? Y le anuncian a estos pastores, y me encanta cómo termina, porque ellos cantaron algo que ahorita cantamos, ¿cierto? Aleluya. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
y buena voluntad para con los hombres. Esta historia nos enseña, hermanos, que la vida cristiana, ¿por qué se debe caracterizar? Viendo la actitud de Cristo. ¿Ustedes qué dicen? Humildad, gracia, misericordia, amor, ¿qué más? Gozo. Gozo en medio de la situación. Debemos inspirar en las personas que nos miran paz. Una paz que de verdad impacte, porque eso era lo que Jesús y María estaban sintiendo en medio de la situación que estaban viviendo. Recuerden que la sensación de paz no es cuando nada pasa, es cuando pasa y me siento tranquilo, porque estoy confiado en Dios. Amén. Nos enseña también que una vida en Cristo tiene como marca esa humildad que nos invita a dejar el egoísmo y el orgullo, a ser mansos, como Cristo lo fue. Donde entendemos que en Cristo nuestros títulos y profesiones son para el servicio de los demás, para ayudar, como lo veíamos hace 8 días hablando de la unidad. Para eso está hecho todo lo que tenemos. Nada es para nosotros, todo es para el Rey. Como hoy lo cantamos varias veces, para nuestro Rey celestial. Esta es una historia, hermanos, que como lo titulaba, ha transformado el mundo y ha transformado la vida de muchos. Y si tú vienes hoy por primera vez, te quiero compartir que Cristo puede transformar también tu vida. Que lo único que el Señor te pide es que te arrepientas de tus pecados. Que digas, sí, ¿sabes qué? Entiendo a través de la palabra que yo no me puedo salvar por mis propias obras. Y que no puedo hacer una escala de pecados, que simplemente soy pecador. Que fallo constantemente. Y lo que merezco es ir a una eternidad perdida por siempre. Pero sin embargo, entiendo hoy que el Hijo de Dios, el Rey del universo, vino a este mundo para hacer las travesías que tuvo que hacer en este mundo, no solamente cuando nació, sino después, a través de caminar entre nosotros. Y que todo eso lo hizo para un día morir en la cruz por ti. Si hoy vienes por primera vez te quiero compartir que Cristo murió por ti y por mí, porque Él es el único que te puede salvar de una eternidad perdida, no hay otro. No son tus buenas obras, porque es que no nos alcanza. Porque si queremos hacerlo por buenas obras, pues nos tocaría ser igual a Dios. Nadie lo puede hacer. Por eso lo que nos toca es ser humildes y reconocer, estoy perdido, te necesito. Entra en mi vida, creo que tú moriste por mí y que resucitaste, que venciste la muerte y que de la misma manera yo puedo vencer la muerte y estar contigo eternamente. Pero desde ya, desde el momento que lo recibas, gozar de la paz que solamente Él te puede dar. Amén. Y por eso quiero saludar a algunas personas que vienen hoy a visitarnos por primera vez. Vamos a ver cómo me va leyendo esto. Sí. Primero les quiero decir que bienvenidos todos aquellos, por aquí veo caras conocidas, ¿verdad? Bienvenidos. Y qué bueno que nos estén acompañando hoy. Eso es lo que hacemos cada 8 días, le cantamos a nuestro buen Dios, nos gozamos en Él, celebramos que Él murió por nosotros al recordarlo con los símbolos y predicamos la palabra de Dios. No nos gusta predicar mentiritas ni nada de esas cosas, sino lo que diga la palabra. Eso es lo que tratamos de buscar cada 8 días y exaltar a nuestro buen Dios. Blanca Farfán. Doña Blanca, bienvenida. Don Espeito Rangel. Y para quienes no los conocen, ellos son los papás de Giovanna, ¿no? De Giovanna Rangel. Bueno, aquí alguien que es famoso en la academia musical de mi hijo, el señor Chay. Ajá. A ver si, de pronto me colocan como, me ponen a sufrir aquí. Erika, ¿verdad? ¿Cierto? Que es la esposa del señor Chay. Laura Riaño. Laura, bienvenida. Ay, Dios mío, ¿por qué me hacen esto? Doris Bernal. Doris Bernal. La letra de esta persona podría ser la de un buen médico. Angie Rojas. ¿Dónde está Angie? Ah, por ahí, bienvenida. Alejandro Pinilla. Alejandro, ¿dónde está? Don Alejandro, bienvenido. Estela Cardoso.
Doña Estela, bienvenida. Y Camila Vargas. Ah, ¿dónde está? Ah, hola Camila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Quién está hoy del Ministerio de Bienvenida? Pero al final, no, después de que veamos, me imagino que se hace al final, ¿cierto? Después de que veamos la obra de teatro, creo que es mejor. Entonces les invitamos a estar un momento con el Ministerio de Bienvenida y ellos les van a enseñar un poquito más de lo que hacemos aquí como iglesia. Bienvenidos de nuevo. ¿Bien? Bueno, entonces, sigo contigo. Oremos. Señor, te doy gracias. Gracias por lo que podemos aprender de ti. Gracias por esta historia tan bonita de la Navidad. Gracias por enseñarnos de la grandeza de la humildad, de la grandeza de tu gracia, de la grandeza de tu misericordia. Que la podamos replicar en nuestras vidas, Señor, en este 2026 que viene, Señor, imitándote a ti para que otros puedan conocerte a ti. En tu nombre, amén.